Estoy muy feliz pero- por algo que me ha sucedido. ¿Estás muy contento, Eric? Demasiado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento? Firmé el contrato de mi vida. Por fin lo logré. ¿Cómo va a ser? Sí, firmé el contrato de mi vida. El mejor contrato que haya El firmado. mejor contrato. Bueno, eso es Aunque importante. ustedes no lo crean. Aquí en Venezuela firmé el contrato de mi vida. Eric, nos gozamos de que hayas firmado tu mejor contrato. Por fin. El mejor contrato de toda su vida. Qué bueno. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo. Me voy feliz. Qué bueno, feliz. Lleva felicidad en su corazón. Firmó el mejor contrato de toda su vida. Y muchas veces esto ocurre en la vida de los seres humanos. Cuando logramos firmar un contrato, se alegra nuestro corazón porque ese contrato significa bienestar. De repente comprar cosas para la familia, de repente si es un buen contrato tener un buen sistema de salud, poder comprar de repente un vehículo, una casa y cosas, y eso es una excelente noticia. Y en un contrato hay dos partes. Una parte, muchas veces se llega a un contrato, por ejemplo, laboral, donde una empresa contrata a alguien y le brinda una oferta laboral y le da toda una serie de beneficios. Y a cambio, la empresa recibe el beneficio de la mano de obra o la mano intelectual, el aporte, el beneficio intelectual de esa persona. Por ejemplo, si es un plomero, le ofrece sus buenos oficios de plomería a la empresa. O si es un ingeniero, le ofrece los conocimientos ingenieriles que la empresa recibe. Y a cambio entonces hay un intercambio de beneficios. Cada quien se beneficia. Y por eso entonces un contrato tiene esta particularidad. Un contrato es un acuerdo. Un contrato es una alianza. Vamos a aliarnos y hay inclusive contratos de inversión. Vamos a hacer un emprendimiento, vamos a hacer una empresa. Bueno, tú pones el 50%, yo pongo el 50% y emprendemos un negocio. Tú pones el capital, yo pongo la mano de obra y la sapiencia porque conozco este oficio, pero no tengo el capital. Tú no conoces el oficio, pero tienes el capital. Bueno, yo pongo el capital y tú pones la sapiencia sobre este negocio. En fin, hay diversidad de acuerdos, alianzas y contratos y pactos. La pregunta que nos hacemos, allí tenemos, ¿verdad?, esa expresión de que nuestro hermano Eric presentó. Firmé el mejor contrato de mi vida. La pregunta que tenemos en pantalla es, ¿estás seguro de que ese es el mejor contrato de tu vida? ¿Estás seguro de que ese contrato que firmaste es el mejor contrato de toda tu vida? Cuando vamos al libro de Hebreos, conseguimos, amados hermanos, que Jesús ofrece el mejor contrato de tu vida. Jesús ofrece el mejor pacto que nosotros podemos tener. Ese es lo que el autor a los hebreos quiere avanzar en su enseñanza, porque él viene enseñando a unas personas que querían regresarse en su fe, abandonar su fe cristiana, incipiente, inicial, por quererse regresar a una praxis religiosa del judaísmo, enseñado en la ley de Moisés, basado en la ley de Moisés, basado en todas las costumbres y ritos religiosos de Israel, basada en el sacerdocio arónico y levítico, basado en el ceremonial, basado en los sacrificios que se hacían enfrente del templo, basados en el templo mismo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Todos esos elementos que conformaban la fe del pueblo de Israel.
cuando ellos avanzan hacia conocer a Cristo, ellos comienzan a titubear, ellos comienzan a dudar y dicen, ¿será que estoy en el camino correcto? Mejor creo que me aseguro y me voy al pacto que Dios hizo con Moisés. Allá estoy seguro. Allá yo tengo que todo el pueblo de Israel, ancestralmente, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Moisés, todos los 12 hijos de Jacob, ahí yo me voy a refugiar en esa religiosidad. Me siento amparado, recogido, cobijado por la religión. Y ellos querían regresar allá atrás. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el autor de Hebreos comienza a decirles, vamos a ver si ustedes tienen al regresar mejores cosas que seguir con su fe en Jesucristo. Y entonces viene y le hace las comparaciones entre Jesús y lo anterior. Comienza con Jesús y los ángeles. Y por supuesto, Jesús superior a los ángeles. Pero también habla de Jesús y Moisés. Compara a Jesús con Moisés. Y por supuesto concluye ante los ojos y oídos de sus lectores que Jesús es superior a Moisés. Y después entonces lo compara con el sumo sacerdote y concluye que Jesús es superior a los sacerdotes. Luego compara entonces en esa misma línea de la clase sacerdotal. Viene Jesús, el autor de Hebreos, y compara a Jesús con toda la clase sacerdotal levítica desde Abraham en adelante. Y dice que Jesús es de la clase de Melquisedec, una vida inmutable, indestructible, eterna en los cielos. Y por lo tanto, ninguno de los sacerdotes levíticos y arónicos, ni siquiera Abraham mismo, porque Abraham, siendo el padre de la fe de los israelitas, le dio sus diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, concluye el autor de Hebreos, superior es Melquisedec, que significa rey de Salem y rey de paz, rey de justicia, que son los dos valores que Jesús como Mesías encarna como valores del reino de Dios, la justicia y la paz. Por eso Isaías dice, príncipe de paz, sol de justicia. Entonces viene él y pasa ahora, después que dice que la clase de sacerdote que es Jesús no es conforme a la descendencia de los levitas, que morían y se iban reponiendo cada día, morían y salía otro, morían y salía otro, y la muerte limitaba y hacía que fuese limitado un sacerdocio. Pero por eso dice el autor de Hebreos que Jesús no es conforme a la descendencia levítica, que era la forma en que un sacerdote heredaba su condición sacerdotal por ser hijo de un sacerdote. Pero Jesús dice no, él no es conforme a la descendencia de la levítica, sino que el sacerdocio de Jesús proviene de un sacerdocio distinto, de una clase sacerdotal diferente, que es la que viene desde Melquisedec, que es eterna. Por eso se dice el autor de Hebreos que Melquisedec no tiene ni principio de días ni fin de días, por cuanto es eterno y tiene una vida indestructible. Dibuja este Melquisedec, precisamente modela, tipifica a Jesucristo como el sacerdote inmutable, eterno, indestructible en los cielos, el sacerdocio perfecto. De manera que el autor de Hebreos los está poniendo y nos pone a nosotros a comparar la vida en Cristo, esa expresión que transita todo el Nuevo Testamento, muy preferida en el apóstol Pablo, en Cristo. Toda la escritura paulina está saturada de esta expresión, en Cristo. Significa que estoy en Cristo, en su enseñanza, en su obra, en su servicio. Estar en Cristo es apertrecharme, posicionarme, invadir mi vida, mis actitudes, mi conducta con la enseñanza de Jesucristo. El carácter de Cristo tatuado en mis palabras, en mi conducta, en mi comportamiento. Eso significa estar en Cristo. Que Cristo viva en mí y se manifieste en mí. Por lo tanto,
el autor de Hebreos pasa a un siguiente nivel. Los está llevando de nivel en nivel, comparando a Cristo con todo lo que significaba los elementos de la religión judía. Y ahora va a un segundo. Recordemos que el domingo pasado hablamos de que Jesús era el abogado perfecto. Quiere decir el sacerdote. Sacerdote es uno que interviene a favor de otro. El sacerdote, en este caso, la clase sacerdotal levítica, recibía las ofrendas y las presentaba a Dios a nombre de la persona. Pero él mismo estaba sujeto al pecado y él tenía que también ofrecer sacrificios. Y ahora el autor de Hebreos nos pasa a otro. El capítulo número 8 es enorme, porque si el anterior fue el mejor abogado, el mejor sacerdote, ahora tenemos que Jesús ofrece el mejor pacto que nos pueda ofrecer. Nos ofrece el mejor pacto. ¿Cómo es esto de pactos? Jesús, Dios, se relacionó con los seres humanos a través de pactos. Después que nosotros nos rebelamos contra Dios y le dijimos a Dios, me escondí porque tuve miedo. En Adán, nosotros, cada uno de nosotros se lo dijimos. Tuve miedo y me escondí. Esa rebelión ante Dios, Dios quiso acercarnos. Dios quiso, a pesar de nuestra rebelión, de nuestro pecado, Dios se quiso acercar a nosotros y comenzó a hacer pactos de misericordia. Ahora, lo que Eric nos dijo aquí es que ese contrato tenía dos firmas y las dos partes se comprometían a hacer algo. Los pactos de Dios son distintos. El pacto de Dios es un pacto donde nosotros recibimos y Dios hace. Cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, ¿le puso una condición? No. Y le dijo, te bendeciré, y a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. No puso esa acción de Dios, Dios no puso su accionar condicionado a que Abraham hiciera algo. Por lo tanto, el pacto de Dios es un pacto donde Dios es el que es movido a misericordia y Dios hace. Cuando Dios destruyó a la raza humana y salvó solamente una familia con la inundación, con el diluvio, Él le prometió después y puso el arco iris en el cielo y asumió el pacto con Noé. Y dijo, nunca más destruiré la tierra. Nunca más lo haré. No puso eso como condición a que el hombre se portara bien. Él tomó una decisión. Dios dijo, nunca más lo haré. Por lo tanto, el pacto con Noé fue una decisión de Dios y la acción estaba supeditada a Dios, no a la conducta humana. No había condicionamiento. Cuando Dios fue con Moisés, con Abraham fue un pacto, con Noé fue un pacto. Cuando estuvo con Noé en el monte Sinaí y le dio las tablas de la ley y le dijo, he escogido a Israel como mi pueblo para que permanezca en mi pacto. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré una tierra prometida y haré de ellos la nación grande que le prometía a Abraham. Por lo tanto, Dios era el que iba a hacer en este acuerdo, en esta alianza. Es Dios quien va a hacerlo. No lo condiciona a la conducta humana, a diferencia de los contratos humanos, como el que firmó nuestro hermano Eric. En ese pacto tenemos una ventaja, en ese contrato. Siempre cuando nosotros tenemos alguna dificultad legal, ¿verdad? Buscamos a un buen abogado. Buscamos al mejor abogado. Jesús nos ofrece un mejor pacto porque es el mejor abogado. Es el abogado perfecto.
Es el abogado, y lo vimos la semana pasada y antepasada, es el abogado perfecto. Ese abogado perfecto, precisamente ¿por qué es perfecto? Porque él tiene acceso a las más altas autoridades. Si una persona, un abogado, tenemos un conflicto legal, pero si contratamos a un abogado que, bueno, va una vez al mes a los tribunales, no tiene conocimiento de quiénes son los jueces, ni los fiscales, ni llega a los altos jueces, ni se codea con ellos, ni tiene acceso a ellos, bueno, decimos, tenemos una desventaja, porque este abogado pues, no tiene tanta pericia en relacionarse con los que administran justicia. Por lo menos no los conoce, no sabe cómo actúan, si son justos, si son injustos, cómo es este juez. Y uno le pregunta, mira, ¿qué posibilidades tenemos del caso? Y el abogado nos puede decir, bueno, no lo sé porque no conozco al juez, no sé cómo es, ¿no? A diferencia de otro, mira, ¿y qué tal es el juez? Bueno, este juez es justo, es estricto, pero nosotros podemos cumplir con todas las cosas y él va a actuar en justicia. ¿Con cuál nos sentimos más cómodos? ¿Con el primero o con el segundo? Con el segundo, porque tiene acceso a relacionarse y a conocer el mundo de los tribunales y de la administración de justicia. Por lo tanto, Jesús es el mejor abogado, porque tiene acceso al supremo juez. Dice el versículo capítulo 8, dice el versículo 1 y 2. En resumen de lo que venimos diciendo es esto. Tenemos a tal abogado, estoy parafraseando, tal sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ven a dónde llega nuestro abogado? Él llega exactamente a la diestra de la majestad de Dios. Llega hasta la presencia misma de Dios, porque Él es Dios mismo. Y sigue diciendo, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Por lo tanto, Él es exaltado, Él fue exaltado cuando resucitó a la diestra de la majestad de Dios. Y nuestro abogado intercede por nosotros cada día, 24/7. Nuestro abogado no duerme. Por eso el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro manifiesta que si hubiésemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Un abogado que no duerme, un abogado bien documentado, un abogado que no muere, un abogado eterno en los cielos, intercediendo por nosotros. Tenemos un mejor pacto, porque quien defiende ese pacto es el mejor abogado que nos está representando a cada uno de nosotros. Y eso nos genera confianza, y eso me genera tranquilidad. Quien está al frente de mi caso, como dice el apóstol Pablo, y teníamos una lista, unos decretos que nos era contraria. Eras pecador, vicioso, infiel, malandro, eras todo esto. Pero todo esto, dice el apóstol Pablo, lo clavamos en la cruz. Y entonces fuimos limpiados de nuestros pecados. Y tenemos un abogado eterno en los cielos. Había una canción que no voy a cantarles, pero la letra dice más o menos así. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado y siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito. Todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Y ese es el que nos defiende. Por eso tenemos un mejor contrato, un mejor pacto de parte de nuestro Dios. Y Él es ministro del santuario mismo. Siempre el Antiguo Testamento, como vamos a ver más adelante, prefiguraba todo lo que había de venir. Y por eso Jesús puso el templo, puso los animales como sacrificio, puso los sacerdotes. Cada uno de esos elementos era modelo y figura de lo que había de venir. Y ya vamos a hablar de ello. Entonces, pero el templo mismo, que era figura de lo que había de venir. Por eso Jesús, cuando está frente al templo y estaban todos aquellos mercaderes cambistas haciendo negocios de todo tipo, menospreciando lo que el significado del templo, Jesús levanta todas aquellas mesas, las vuelca. Y entonces Él dice, si destruí este templo, en 3 días lo reedificaré. Y le dijeron, en 46 años ha sido edificado este templo y tú en 3 días lo edificarás. Él estaba, dice el escritor bíblico, que él estaba hablando de su propio cuerpo. De manera que el templo pasó
de un lugar físico al templo que es Jesús y a nosotros que somos el templo del Señor. Ese templo tenía dos áreas. Un lugar santo al cual podían entrar los sacerdotes, todos los que ministraban. Y allí estaban los panes de la proposición y estaban otras cosas. Pero había una segunda pieza en ese lugar santo, en el templo. Y había una cortina que separaba esos dos ambientes. El segundo ambiente, el segundo salón, era el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote en representación del pueblo para entrar en comunión con Dios, en representación de él mismo y del pueblo. Entraba una vez al año, nada más. Una vez al año él entraba en esa presencia de Dios. Y allí entonces estaba el arca con la vara de Aarón que reverdeció, estaban las tablas de la ley y estaban el arca, lo más preciado dentro de la religión judía, era el arca. Con el arca entraron en la tierra prometida cruzando el Jordán de mano de los levitas. El arca era lo más preciado que tenían dentro de ese lugar santísimo, porque representaba los hechos portentosos de Dios para con el pueblo de Israel y representaba ese lugar santísimo la presencia misma de Dios. Y ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote. Una persona que entrara allí distinta al sumo sacerdote y solo una vez al año moría irremediablemente. Era el lugar para la presencia de Dios. Y dice el texto bíblico que tenemos hoy aquí, dice allí: ministro del lugar santísimo, Jesús, y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿A qué tabernáculo se estaba refiriendo? ¿A qué lugar santísimo? Jesús entró a ese lugar santísimo, pero no en el templo, sino que entró en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, en el tabernáculo de Dios. El tabernáculo es el lugar de morada de Dios mismo. Por eso el libro del Apocalipsis dice que habrá un tabernáculo y estará todo el pueblo y Dios será su pueblo, su Dios, y el pueblo será su pueblo y enjugará toda lágrima de los ojos de Dios. Y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. Por lo tanto, ese era el tabernáculo de Dios. Jesús, ministro, no de un lugar santísimo en un lugar físico. Cuando Jesús apareció y fue clavado en la cruz, dice que el velo del templo, esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó en dos. Y ya el acceso al lugar santísimo lo tiene todo aquel que cree en Cristo. Tenemos acceso a la presencia misma de Dios. Por eso cuando los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, Él le dijo: oraréis así. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? Padre Nuestro. ¿Saben qué es eso? Acceso a la presencia misma de Dios. Un judío no tenía el beneficio que tenemos nosotros de acercarnos a la presencia de Dios en libertad, en comunión y decirle: Padre, no tengo comida para esta semana. Padre, estoy enfermo. Padre, esa intimidad la logró Jesús en la cruz. Amados hermanos, un mejor pacto. Los versículos 3 al 6. El segundo punto que quisiéramos manejar, Dios, ahora es que tenemos un mejor pacto. Pero ¿por qué es un mejor pacto? Nos mantenemos la pregunta: ¿por qué es un mejor pacto? Un mejor pacto que el anterior. Cuando decimos que es mejor, es un punto de comparación. Tú estás comparando que esto es mejor con respecto a esto. Y es lo que él quería, lo que el autor de Hebreos quería comparar en la mente de sus lectores que querían regresarse. Él les dice: el pacto que ustedes tienen, dice él, que ustedes tienen no es mejor que el que Jesús les ofrece. El que Jesús les ofrece es mejor. ¿Y por qué es mejor? Ah, bueno, porque él les dice: el pacto que ustedes, a donde ustedes quieren regresar, los sacerdotes presentaban ofrendas. Eric traía su ofrenda, el animal, el sacerdote lo tomaba, lo degollaba, lo ponía en un emparrillado, el altar, y allí era ofrecido en holocausto al Señor. Pero él no estaba allí ofreciendo él mismo, ni la persona ni el sacerdote. ¿A quién ofrecían?
a un animal. Un animal era ofrecido a Dios para decirle, necesitamos de un sacrificio perfecto. Pero no estaba involucrada la persona que estaban involucrados, el oferente y el sacerdote, pero no estaban comprometidos allí. No había un compromiso. Cuando nos comemos un desayuno que es conocido como el desayuno americano, ¿verdad? Están los huevitos, por lo general son 2, está la tocineta y está unas panquecas o en el caso venezolano unas buenas arepitas. Están allí. Entonces vemos allí a 2 animales que están allí. Están los huevitos. ¿Y de dónde vienen los huevitos? De la gallina. Pero ¿la gallina está involucrada o está comprometida? Ella solo puso el huevo, pero ella siguió con vida. Puso los huevos, aquí están mis huevos. Para ese desayuno yo voy a poner 2 huevos. Y se pusieron los 2 huevitos allí. Pero para la tocineta, el cochinito, tuvo que morir. Entonces son dos formas de estar presentes en el plato. Una es, la gallina se involucró, pero preservó su vida. Yo pongo esto ahí, pero a mí no me toca. Pero el cochinito no pudo decir lo mismo. El cerdito tuvo que morir para poder poner 2 tocinetas en el plato. Por lo tanto, la gallina estaba involucrada, pero no estaba comprometida. El cerdito no solo estaba involucrado, sino que estaba comprometido. Igual pasaba en el sacerdocio. En el sacerdocio antiguo, les dice el autor de los Hebreos, el sacerdote no pone su vida en la parrilla. Él agarra un animal y tampoco el oferente. El que ofrenda aquello, lo ponen en la parrilla. Ninguno de los 2 se compromete. Su vida está comprometida en aquello. Pero cuando vemos a Jesús, precisamente el versículo 3 nos dice, fíjense qué lindo dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Jesús? Ofreció su vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Jesús no solamente estuvo involucrado, sino que estuvo comprometido y dio su vida en rescate por muchos, para ser perdonados, para ser salvados y ser liberados. De tal manera que en Jesús tenemos que Él fue el sacrificio perfecto porque su vida la comprometió. Por lo tanto, el sacerdocio levítico se involucra pero no se compromete. Pero Jesús dice, yo me comprometo con mi vida misma para el perdón de los pecados. El sacerdocio levítico no quitaba el pecado, solo lo cubría, detenía la ira de Dios sobre el pecado. Recuerdan aquellos 2 machos cabríos que uno era degollado y puesto en la parrilla, pero el otro, el sacerdote, ponía sus manos sobre él y transfería simbólicamente el pecado desde él y de todo el pueblo a aquel macho cabrío y era despedido al desierto y el pecado, entre comillas, era llevado en aquel macho cabrío al desierto y se perdía. Pero el pecado permanecía en él y en el pueblo. Por eso el pecado nunca era quitado. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, tenemos en Jesús un sacrificio superior que avala el mejor contrato. Jesús es la realidad cumplida en el modelo de cuando yo estoy acá y una luz me pega a mí, ¿verdad? Hay una proyección de una sombra, porque la luz me está pegando y la sombra dibuja completamente mi silueta, mi persona. Se dibuja allí en el piso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es eso que está allí o yo. La realidad soy yo y aquello es una sombra. Exactamente eso era lo que ocurría en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras y modelos de lo que iba a ser una realidad en el Nuevo Testamento.
El templo mismo era una figura de lo que había de venir, de Jesús y el creyente. El creyente ahora es templo del Espíritu del Señor. No es este lugar, hermano. Esto es un auditorium. El templo es cada uno de nosotros. Y si hay un celo para el templo del Señor, el celo debe ser sobre nuestras vidas. Como en integridad y en santidad me muevo delante de Dios. Pero también el emparrillado con los machos cabríos allí puestos representaban eran un modelo, una figura de lo que había de venir. Cuando Cristo aparece es el verdadero sacrificio. Es decir, Dios quería proyectarles al pueblo de Israel una película de lo que debía venir en verdad. Pero ellos se quedaron con la sombra. Y le dieron que la sombra misma era la importancia. El macho cabrío y el templo eran en definitiva lo verdaderamente importante. Y no veían lo que había de venir en el horizonte. Jesús y el creyente como verdadero sacerdote. Los sacerdotes mismos eran un modelo y una figura del sacerdote que había de venir. El autor de Hebreos es el único autor de todo el Nuevo Testamento que llama a Jesús sacerdote y sumo sacerdote. Porque Jesús es la realidad de la sombra. Por eso allí precisamente en el versículos 4 y 5 dice, si estuvieseis sobre la tierra, es decir, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presenten ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas espirituales que se le había advertido a Moisés cuando estaba construyendo el tabernáculo. De manera que a Moisés se le dijo, este tabernáculo y todo lo que él simboliza y toda la praxis de la religión, los ritos, las ceremonias y todo, son figura y modelo, Moisés. No son un fin en sí mismo. Solamente te están diciendo, te están pasando la película de lo que verdaderamente viene más adelante. Y estas personas estaban con la realidad que es Jesús y ellos querían irse a la sombra. Querían regresar a la sombra. Y Él les está diciendo, aquella es la sombra. Ustedes ahora son la realidad. El templo que era el lugar y morada de Dios, ahora son ustedes. Ahora es Jesús. Ahora el sacrificio son ustedes. Por eso el apóstol Pablo les dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿A quién se los dice? A los creyentes. No se lo dice a ningún animal. El creyente mismo se puede presentar en sacrificio vivo. ¿En cómo es el sacrificio vivo del creyente? En su palabra, en su conducta, en su obediencia a Dios, en su vida, en vivir los valores del reino. Es la forma en que el creyente se convierte en un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Amados hermanos, Jesús es ministro de un mejor pacto. Porque dice el texto allí, el versículo 6 dice que ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre mejores promesas. Un mejor contrato porque está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál era la promesa de la ley? ¿Cuál era la promesa? ¿Saben qué decía la ley? Haz esto y vivirás. Si cumples estos 10 mandamientos vas a vivir. Nadie los podía cumplir porque el fallar en uno fallaba en todos. Pero ¿cuál es la promesa del pacto de gracia? La promesa es un pacto de gracia. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mejor promesa esa que haz esto para que puedas salvarte. Tienes que cumplir la ley y nadie podía cumplir eso. Pero en Cristo Jesús hay una mejor promesa. Es la promesa del pacto de gracia que Dios ha hecho por nosotros. Y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién se le llamó hijo de Dios en el Antiguo Testamento de forma tan clara y tan precisa? Cuando creímos y venimos a Cristo, hemos sido convertidos en hijos de Dios. Esa es una mejor promesa. Porque como hijos somos herederos de Dios, santificados de Dios, aceptados por Dios. Dios nos ha recogido en su seno. Por lo tanto, Jesús se convierte en un ministro de un mejor contrato, de un mejor pacto para todos nosotros. Allí quisiera poner 2 imágenes. La primera aparecen Moisés y Jesús en la cruz.
allí están los dos pactos. El pacto viejo de la ley, que quería figurar, decirle al hombre, tú no puedes cumplir eso. Necesitas a alguien que lo haga por ti. Tú no puedes cumplir la ley. Por eso la ley, dice el texto, era nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, que nos llevaba de la mano, que nos decía, tú no puedes cumplir con toda la ley, con todos los 10 mandamientos, no puedes. Porque cuando fallas a uno por ser pecador, fallaste a todos. Por lo tanto, nadie podía esforzarse en poder hacerlo porque era una labor imposible. Por lo tanto, la ley no tenía por propósito decirme, cúmpleme, 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 que era como era interpretada. Y el esfuerzo era en cumplir la ley. No, la ley no tenía ese propósito. La ley tenía el propósito de decirle, tú no puedes cumplirme, pero hay alguien que sí puede hacerlo. Y tenía el propósito de llevarme de la mano a la cruz y decirme, tú no puedes, declárate en bancarrota espiritual, pero Él sí puede hacerlo. Por lo tanto, se transformó en un pacto de obras, de esfuerzo humano, y en la parte de la izquierda tenemos al pacto de gracia, el abogado perfecto, el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto. Tenemos en Jesús el nuevo pacto, es un pacto de gracia, de fe y de amor de Dios. Y también tenemos la siguiente imagen allí. ¿Ven ustedes a un hombre caminando sobre la playa? Lo que yo les mencionaba. El hombre caminando con su perro, el sol le está dando por un costado y proyectan una sombra. Jesús, el hombre con el perro representan a Jesús, representan la realidad. La realidad no es la sombra que está proyectada en el suelo. ¿Cuál es la realidad? El hombre con su perro. Esa es la realidad. El nuevo pacto es la realidad. Jesús es la realidad. Y la sombra es el viejo pacto. Por eso decía que el antiguo tabernáculo, el antiguo templo, el antiguo sacerdote, todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero una vez que ya se hizo presente esa realidad, ¿por qué mirar para atrás a mirar la sombra si tengo la realidad? Moisés y todo el pueblo de Israel no tenían la realidad. Pero la ley les decía, viene esa realidad. Por eso Isaías, como el gran profeta del Mesías, decía, viene la realidad. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nos dice, viene la realidad. Y ahora en Navidad vamos a celebrar que la realidad nació en Belén hace 2000 años. Y nos llena de regocijo y de contentamiento de que aquella sombra se hizo realidad. Por lo tanto, regresar a la sombra es despreciar a la realidad. Cuando nosotros, que no somos judíos, pero queremos regresar a las prácticas del viejo hombre que está en nosotros, estamos siendo como los lectores de Hebreos, menospreciando a la realidad que es Cristo el Señor en nosotros. ¿Y qué quiere Cristo? Que se renueve en nosotros cada día el nuevo hombre, ese nuevo hombre gobernado por Dios, donde se muestren los valores del reino de Dios, que la realidad que es Cristo se muestre en nuestras vidas cada día, en cada momento, y luchemos para que el pecado no se aloje y se enquiste en nuestras vidas, sino que cada día podamos decir, restáurame, Señor. Cada día podamos decir que sea un nuevo amanecer, una nueva experiencia con Dios. Y tenemos allí entonces el antiguo pacto, que es la sombra. Finalmente, hermanos, ese nuevo pacto es superior, está avalado por un mejor abogado, tiene mejores promesas, nos da promesas de vida eterna, no está interesado en que yo haga un esfuerzo humano para cumplir. Por eso dice el Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Y él dice, ese nuevo pacto, si hay un nuevo pacto, ¿verdad? Si hay un nuevo contrato, ¿qué pasa con el anterior? Queda sin efecto. Cuando hay un nuevo contrato, el anterior queda sin efecto. Eso es lo que nos dice allí el versículo 7. Dice allí precisamente el versículo 7, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, o sea, bueno, que resuelve los problemas del hombre con Dios, dice, no habría lugar para el segundo.
porque fue sin defecto. Pero ese pacto, el pacto de la ley, no podía reconciliarnos con Dios. Pero en Jesucristo, en el nuevo pacto, sí podemos reconciliarnos con Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en aquella primera cena, la última Pascua y la primera cena del Señor, Él les dijo tomando la copa. Y Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De tal manera que Jesús es ese nuevo pacto, ese nuevo amanecer, esa nueva aurora de la gracia de Dios para bendición de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios prometió y cumplió. El autor de Hebreos sabe que está tratando con unos judíos cristianos, por lo tanto conocedores del Antiguo Testamento, y él se mete en su terreno, porque vemos que el autor de Hebreos permanentemente está haciendo alusión al Antiguo Testamento, porque se está tratando de persuadir a unos judíos cristianos, y él entonces comienza a argumentarles desde el Antiguo Testamento, y él usa para hablar de este nuevo pacto a un pasaje clásico que nos habla del nuevo pacto. Nos habla de Jeremías, capítulo 31, versículos 32 al 34. En ese texto precioso y hermoso, Dios le da a conocer a Jeremías la naturaleza, primero la buena noticia del pacto, de un nuevo pacto, y también la naturaleza de ese pacto. Lo primero dice que Dios lo hizo y lo cumplió. Dice el versículos 8 y 9. Dice Jeremías, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El nuevo pacto estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Es decir, el viejo pacto de la ley no reconcilia al hombre con Dios. Por lo tanto, se hace necesario de un nuevo pacto. Y lo menciona allí. Y el versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano de Egipto para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos. Dios dijo, viene un nuevo pacto de gracia, de amor y de perdón, no como el pacto anterior que tuve con sus padres. Y él dice una frase, pero muy linda. Dice, porque ellos abandonaron mi pacto. Ellos abandonaron mi pacto. Israel abandonó el pacto. Dios hizo el pacto con ellos. No les dijo, yo voy a hacer de Israel mi pueblo. Le dijo a Moisés, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios siempre respeta la voluntad tuya y mía. Pero hubo un momento en que los beneficiarios del pacto abandonaron el pacto. Por eso él lo expresa allí. Ellos abandonaron mi pacto. Y la pregunta viene, ¿cuándo abandonaron el pacto? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios puso a Samuel allí, Dios lo puso como conductor y gobernador de Israel? Y entonces Dios era el Dios de Israel y era el rey de Israel. Pero ellos veían que las demás naciones tenían un rey. Y sintieron celos de que las demás naciones tuvieran un rey que gobernaba todos los destinos del país. Y ellos le dicen a Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel viene y se le acerca a Dios y le dice a Dios, ellos quieren un rey. No se lo permitas. No permitas que ellos tengan un rey, porque tú eres el rey. Y Dios le dijo a Samuel, déjalos, porque no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí. Y a partir de ese momento, Israel, y Dios le dijo, dales un rey. Y a partir de allí, Israel tuvo reyes como todas las naciones. Y vino Saúl y David y Salomón y todos los que conocemos allí. Esa solicitud de rey fue el momento al que hace alusión Jeremías, porque ellos abandonaron mi pacto. El pacto era que Dios era el rey de Israel. Ellos eran mi pueblo y yo era su rey. Y llegaron un momento en que dijeron, no queremos más que seas nuestro rey. Queremos un rey como todos los reyes de la tierra. Por lo tanto, en ese momento,
ellos abandonaron el pacto de Dios. Y es lo que hace mención acá. Amados hermanos, Dios cumplió y dijo, voy con un nuevo pacto, no con un pacto de esfuerzo humano, de obras de la ley, sino con un pacto de gracia y de amor en la cruz. Y amados hermanos, ese pacto, ese nuevo pacto, establecía una relación personal, de comunión directa con Dios. Precisamente el versículo 10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. ¿Dónde estaban puestas las leyes de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés? ¿Dónde estaban? En unas tablas de piedra. Pero dice Dios, ahora eso no va a ser así. El nuevo pacto va a ser en el corazón del creyente. Y Dios puso sus leyes en nuestros corazones y en nuestra mente. Ya no era algo externo, sino que Dios puso en nuestro corazón su palabra, sus leyes. Pero fíjense bien, no solamente eso, sino que además de eso, dice allí el versículo, y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios persiste en lo mismo que pidió para Israel. Yo quiero que ustedes sean el pueblo de creyentes para mí y yo ser su Dios, pero ya no ahora una forma impositiva, sino voluntaria. Porque el que viene a Cristo, dice, el que cree en Cristo, nueva criatura es. Es voluntario, es del corazón. Y por eso entonces dice él, nadie enseñará a su pueblo, sino que vendrá. Y dice el versículo 12, porque seré misericordioso. Es decir, esa relación personal que entramos con Dios a un pacto. Y ese pacto tiene 3 características. Una característica es la misericordia. La segunda característica es la justicia. Por eso, cuando el Señor Jesús, en el Sermón de la Montaña, mencionó estas 2 cosas, y Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero también dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El reino de Dios es un reino de misericordia, de justicia y de perdón. Por eso allí en el versículo 12 dice, porque seré misericordioso, un reino de misericordia, un reino misericordioso en cuanto a las injusticias. Por lo tanto, Él iba a traer justicia. Y dice, y no me acordaré jamás de sus pecados. Eso es perdón. Por lo tanto, allí, mi hermano, es un pacto de misericordia, de justicia y de perdón. ¿Ven que ese pacto es mucho mejor que el anterior? Aquel pacto era en misericordia. Allá no había misericordia, no había perdón, no había justicia. Pero en este pacto sí hay misericordia, justicia y perdón. Finalmente, el versículo 13 nos dice que el pacto anterior es reemplazado como especie del finiquito, el sello. El versículo 13 dice, al decir nuevo, el mejor, el de ahora, ha declarado caduco el anterior. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. De manera que Él les dice a los lectores judíos cristianos, ese pacto de Moisés está viejo, anticuado, caduco y próximo a desaparecer. Por lo tanto, aférrense al nuevo pacto. Y esa es una enseñanza para nosotros, los creyentes, que el autor de Hebreos quiere dejar en nuestros corazones. Que nuestra vieja vida quede en el pasado. Teníamos un contrato con el diablo y él gobernaba las vidas de los hombres. Era el príncipe de este mundo. Pero cuando venimos a Cristo, hay una nueva creación. Nuestra vida es regenerada, es transformada. Dios cambia nuestra mente, nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en un nuevo pacto. No regresemos a nuestra vida vieja, sino que puesto los ojos en Jesús,
sigamos adelante, avanzando, creciendo en el Señor para ser hallados en Él. Quisiéramos saber si en esta mañana hay alguna persona que quiera firmar un contrato con el mejor abogado, un nuevo pacto de gracia y